Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Gestión Salud. Estamos con el doctor Víctor Gómez conversando ya en capítulos anteriores acerca de todo lo que el Sistema Nacional de Salud que ha sido creado, y estamos analizando, dando continuidad a la Ley 1032, toda información que nos provee, de la cual nosotros, los médicos y en general toda la infraestructura sanitaria del país, debe cumplir con lo que está escrito en esta ley. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. Realmente es un tema interesante. La ley 1032 es un tema muy interesante porque nosotros hacemos referencia a todo lo que conforma el Sistema Nacional de Salud, que hoy por hoy se maneja a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿verdad? Ok, pero vamos a tocar un tema interesantísimo, en la cual primero quiero ver la siguiente lámina, para recordar nada más esta lámina que ya habíamos visto en capítulos anteriores. Estamos hablando de la Ley 1032, que crea el Consejo Nacional de Salud, y en programas anteriores vimos los primeros artículos relacionados a la ley en general. Así mismo. Hoy vamos a enfocarnos a partir del Consejo Nacional de Salud. Claro, es importante que nosotros manejemos esta información porque el Consejo de Salud es lo que prácticamente hoy se implementa, implementa, mejor dicho, todo lo que se refiere a la prestación de servicios de salud en todo el país, ¿verdad? Vamos a ver unas subdivisiones que tiene el Consejo, la conformación de las subdivisiones que están regionales, las locales. Es un tema bastante interesante a desarrollar. Exacto, que no es común que la gente en general mencione al Consejo Nacional de Salud. Así mismo. ¿Por qué, Víctor? Y porque yo creo que es más por no diría yo desconocimiento de la ley, sino que no es algo que se trate cotidianamente como término de conversación, vamos a decir. Así es. ¿Verdad? Bueno, nos vamos a la primera lámina, y en la cual allí vemos el capítulo 5 del Consejo Nacional de Salud. Ahora sí, vamos al artículo 19. El Consejo Nacional de Salud es un organismo de coordinación, consenso y participación interinstitucional del sector público y privado de la salud. Claro, nosotros habíamos mencionado en otros programas que aparte del Ministerio de Salud existían otras entidades públicas y las privadas incluso, ¿verdad? Desde antaño. Entonces, con la conformación, con la Ley 1032 se conforma lo que es el Consejo Nacional de Salud. Y a través del Consejo Nacional de Salud se conforma el resto de todo lo que es el abanico de salud dentro del país, ¿verdad? Ok. Por eso, justamente entendiendo lo que el espíritu de la ley es muy, hasta podríamos decir que es muy lógico que haya un Consejo Nacional, puesto que, por lo que menciona aquí, es un organismo de coordinación, consenso y participación interinstitucional, señalando aquí esta parte. Así mismo. Del sector público y privado, y obviamente los mixtos también, ¿verdad? Claro. Entonces, todo prestador de servicio dentro de la República del Paraguay está sujeto a esta normativa. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, ahí no se deja nadie afuera, ¿verdad? Están todos incluidos, ¿verdad? El sistema público, el privado. Ese primer gráfico que habíamos visto en algunos de los programas anteriores, en donde prácticamente estaban la Cruz Roja Paraguaya, el Hospital de Policía, todo ese grupo vamos a decir, de prestadores de servicios, estaban todos incluidos dentro de lo que hoy conocemos como Consejo Nacional de Salud. Correcto. Artículo 20. El Consejo Nacional de Salud fija su domicilio en la capital de la República del Paraguay. No hay mucho que hablar ahí. Artículo 21. El Consejo Nacional de Salud está integrado por un representante de las siguientes instituciones: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Hacienda, hoy en día del Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, aquí dice, y Culto y Ciencias, ¿verdad? Hoy en día ya se ha modificado. Comisión de Salud Pública de la Honorable Cámara de Diputados,
Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Senadores, Secretaría Técnica de Planificación, Facultad de Ciencias Médicas. Si bien es cierto, aquí no menciona de qué universidad, pero damos por hecho que es de la Universidad Nacional de Asunción. Claro, en la época que se creó probablemente sí. Estaba Sí. en ese momento creo que estaba la Universidad Nacional de... No, la Universidad Católica. Católica, sede Villarrica. Sede sí en Villarrica, estaba, exactamente, en esa época. ya con alumnos, pero todavía en esa época, el 96, todavía Sí. no tenía su primera, la primera remesa de médicos. Así, Todavía la no. primera promoción, exactamente, Promoción, la Universidad correcto. Funcional, sí. También de la Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados, Consejo de Gobernadores, Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, Asociación de Juntas Departamentales, Círculo Paraguayo de Médicos y otros. Claro, o sea, Es sí, muy completa en general. sí, la lista es muy extensa. O sea, Sí. yo resumí el resto con el término otros, porque la verdad que es una lista muy amplia, ¿verdad? Ya. Y ahí lo que hay que destacar, por ejemplo, es primero el tema de la asociación, Sí. al incluirle a la asociación de sanatorios y hospitales privados, ya empezamos a separar lo que era vamos a decir, la prestación de servicios del sistema público con el sistema privado. Correcto. Por una parte, ahí ya empezamos a articular con ellos. Y segundo, vemos también que se incluye al Consejo de Gobernadores y a las municipalidades. Ujú. ¿Por qué? Por el hecho de que ellos van a ser los efectores de todo lo referente a el Consejo Nacional de Salud, que vamos a ver más adelante en otros artículos. Ya. Ahora, más allá de lo que diga el artículo, efectivamente funciona este Consejo Nacional de Salud, porque está en el enunciado. Digo, en la práctica, ¿se reúnen? ¿Ya está conformado? ¿Ya está puesta en vigencia? Sí, de un tiempo a esta parte está funcionando mucho mejor que años anteriores, o sea, décadas anteriores, por decirlo así, de la época del 96. Digamos ¿Verdad? que al inicio todavía no había Claro, tomado cuerpo en sí. o no tomó el impulso suficiente, ¿verdad? Ok. Se fortaleció mucho justamente en este tema de la pandemia, Ok. ¿verdad? Y Sí. la regularidad en las reuniones, lo que, por decirlo así, sigue siendo una deuda pendiente. Ok. Este es el capítulo que viene a continuación, el capítulo 22. El Consejo Nacional de Salud está constituido por la reunión general de todos los representantes del mismo que se reúnen en forma ordinaria cada 2 meses y en forma extraordinaria las veces que sea necesaria. Era la pregunta que ya te había mencionado. Justamente esa es la situación. Según la ley 1032 de la Sí. conformación del Consejo de Salud, Sí. establece que la reunión se realice en esas condiciones, ¿verdad? Sí. Sin embargo, vamos a decir, como el transitar diario de lo que es salud, Ujú. no, No- supongo yo no que requiere. supongo que no requiere Ujú. una reunión tan frecuente, Ujú. ¿verdad? Y sí, vamos a decir de manera excepcional ante una determinada situación, ¿no? O sea, por ejemplo, habíamos mencionado en otros programas también la adquisición de esto del corazón Ujú. mecánico, por Ujú. ejemplo. Eso sí requirió la reunión de miembros del Consejo Nacional de Salud para la decisión, Para la toma de decisión, para la toma de decisión, porque o no. la adquisición de un equipo muy caro, vamos a decirlo así, Sí. de alto costo, y era una decisión que no se podía tomar de forma individual, Ok. vamos a decir. Al inicio de la pandemia, una pregunta que me parece muy lógico también, que las decisiones de entrar en cuarentena no haya partido necesariamente sola o exclusivamente del Ministerio de Salud, sino más bien de la reunión del Consejo Nacional de Salud, ¿no? Claro, porque era una situación que en su momento era desconocido para todos. Ujú. Estamos hablando de todo el mundo, el tema de la pandemia, el riesgo que representaba vamos a decir, las posibilidades de, vamos a decir, pérdidas de vidas en ese momento, no requería la toma de decisión de todo el conjunto de lo que es el Consejo Nacional de Salud, porque ya se previó con antelación la posibilidad que esta enfermedad pudiese afectar a un gran número de conciudadanos, ¿verdad? Y la necesidad
no podría ser cubierta exclusivamente por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, requirió de la articulación con los demás prestadores de servicio, en este caso con los sanatorios privados, con el Instituto de Previsión Social. Entonces, en esa ocasión se llamó a reunión porque era una necesidad para el país, incluso para la toma de decisiones con relación al tema de los medicamentos o las vacunas. En ese momento era la adquisición de las vacunas. Perfecto. Sí, así mismo. Yo creo que ese es el típico ejemplo de cómo la reunión de todos para un logro, para un objetivo final que incumbe a todas las partes, ¿no? Así mismo. Y el país se vio, vamos a decir, en la posición de solicitar ayuda externa. Porque nosotros, por ejemplo, no fabricamos camas de terapia, no tenemos equipos de terapia, o sea, no fabricamos eso aquí en el país. Entonces, la adquisición de todos esos productos hizo que el Consejo decida de dónde íbamos a comprar, por decirlo así. Ya, perfecto. Dando continuidad al siguiente párrafo, la mesa directiva está integrada por el presidente, que será ejercido por el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, el vicepresidente y 3 vocales que serán designados en la primera reunión general. Si nosotros hacemos un recordatorio de los componentes del Consejo Nacional de Salud, habíamos hablado del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, todos los hospitales, vamos a decir, los servicios, los prestadores de servicios públicos, los privados, o sea, todos los que participaron en la confección de la ley 1032 y la conformación del Consejo Nacional de Salud son los componentes que tienen que decidir quiénes van a ser, quién va a ser el presidente y quiénes van a ser los vocales en este caso. Bueno, pero en este caso ya menciona que la presidencia será ejercida siempre por el ministro. Claro. Lo que el resto de los integrantes es que debería definir quién sería el vicepresidente y los 3 vocales, ¿no? Así mismo. Ok. Se reunirá cada 15 días en forma ordinaria, pudiendo reunirse en forma extraordinaria las veces que sea necesaria. Y yo creo que eso es algo que en ese momento parecía interesante en la elaboración de la ley. Sin embargo, es poco práctico. Poco práctico. Probablemente al inicio hubo esa necesidad de reuniones más periódicas, ¿no? Sí, hasta que se establezca bien lo que era el Consejo. Eso es lo que yo creo que es así. Una vez que se articularon bien todas las acciones que debería de tomar el Consejo, entonces se fue ampliando el tiempo de reunión y en algunos casos hablamos de una vez al año, ¿verdad? Y no necesariamente todos los componentes del Consejo. Fíjate que estamos hablando de algo sucedido hace casi 30 años, ¿no? Y así mismo, así mismo. Bueno, después el siguiente del Consejo Regional de Salud. Pasamos del Consejo Nacional al Consejo Regional. Artículo 23. El Consejo Regional de Salud está constituido por la reunión general de los representantes de las diferentes instituciones relacionadas al sector. El Consejo se reunirá en forma ordinaria cada 2 meses y en forma extraordinaria las veces que sea necesaria. La mesa directiva estará integrada por el presidente, que será ejercido por la Secretaría de Salud de la Gobernación, el vicepresidente y 3 vocales designados en la primera reunión general, y se reunirá por lo menos cada 15 días. O sea, aquí lo que da a entender es que el Consejo Regional está relacionado a las gobernaciones, ¿no? Así mismo es. O sea, el país sabemos que está dividido en gobernaciones, ¿verdad? Entonces, el Consejo Nacional de Salud designa, vamos a decir, la conformación de un consejo regional. En total son 18, ¿verdad? Sumando capital, que es aparte de los restantes 17. Así mismo. Entonces, cada uno de estos consejos regionales vendrían a ser como una parte importante de lo que es el Consejo Nacional de Salud, ¿verdad? En este caso, hace mención la ley que como la cabeza del Consejo Nacional de Salud es el ministro de Salud, en la gobernación
es el gobernador la cabeza del Consejo Regional de Salud. Y los vocales, vamos a decir, son electos en la primera reunión. Pero hay algo que hay que entender en este caso. Este componente del Consejo es el componente ejecutivo, ¿verdad? Pero, o sea que cuando mencionas ejecutivo, los consejos regionales, sí, al ser ejecutivos, sería más bien no tanto en términos de establecimiento de las políticas, que me imagino debe ser del Consejo Nacional, y el Consejo Regional debe ejecutar. Claro. ¿A eso te referís? Sí, pero por sobre todas las cosas, porque siempre hay una, vamos a decir, una desinformación con relación al tema del Consejo Regional y el Consejo Local, que vamos a hablar posteriormente. Es que el Consejo Regional, la cabeza es el gobernador. Sí. Pero su par dentro de la gobernación es el director regional en el área de salud. Claro. Digamos que el director regional dependiente del Ministerio que sería de Salud, el operativo. Ya, entiendo. El Consejo tiene un presidente, o sea, en realidad el presidente del Consejo, en este caso, es el gobernador. Sí. Pero el brazo, ese es el ejecutivo. Ya. Pero el brazo operativo está determinado por el director regional de cada gobernación, por decirlo así, cada departamento en este caso. ¿Verdad? Y en el caso del gobernador, sus dos componentes son, vamos a decir, son electos, pero tienen otra vez una contraparte del lado de salud, donde la representación como la gobernación sería el director regional, y así como dicen los vocales que están electos en, vamos a decir, en la gobernación, en el hospital se refiere el director regional, el director del hospital, ¿verdad? Y su director médico, en este caso. Esos son los componentes que por lo general naturales y que generalmente ya, así mismo, ya de hecho forman parte, ¿no? Sí, así mismo. Ok. ¿Y todos estos consejos regionales están en funcionamiento? Todos. Ok. Probablemente no se reúnan según esto, digamos, la cantidad de veces mencionada, ¿no? No tanto así, ¿verdad? Solamente ante situaciones específicas de salud. O sea, perfecto. Yo recuerdo que cuando estaba trabajando en la ciudad de Pilar, se tuvo que reunir justamente en el tema de la pandemia, en el 2020. Se conformó el Consejo Regional de Salud, ¿verdad? Y también el siguiente, que es el Consejo Local de Salud. Artículo 24 de la Ley 1032. El Consejo Local de Salud está constituido por la reunión general de los representantes de las diferentes instituciones relacionadas al sector. El Consejo se reunirá de forma ordinaria cada 2 meses y en forma extraordinaria las veces que sea necesaria. La mesa directiva estará integrada por el presidente, que será ejercido por la Dirección de Higiene y Salubridad de la municipalidad, el vicepresidente y 3 miembros electos en la primera reunión, y se reunirá por lo menos cada 15 días. Interpretamos que al hablar de consejo local es hablar de un consejo de la, digamos, de la ciudad municipal, ¿no? Así mismo. El consejo local vendría a ser lo que es el consejo municipal, por decirlo municipal, así. por darlo en un término más específico, ¿no? Claro. Aquí ocurre algo muy peculiar. Cuando nosotros hablamos del Consejo Local de Salud, como en el caso del regional que estuvimos mencionando antes, la cabeza de ese consejo es el gobernador. Correcto. En este caso, en teoría, en el Consejo Local de Salud, uno supone que la cabeza es el intendente municipal, cosa que no ocurre. Justamente es el director de higiene y salubridad, ¿verdad? Ese es por un lado. ¿Alguna razón del por qué los que propusieron la ley no le hayan omitido al intendente? Yo supongo que es porque la gestión de esta persona que está encargada de higiene y seguridad tiene más relación
con higiene y salubridad. y salubridad. Tiene Ya. más relación con lo que es salud a nivel local, Ok. ¿verdad? No tanto así el Con intendente. esto quiero entender que los municipios de pequeño porte, bien distantes, deben tener dentro de su estructura orgánica un departamento de salubridad, ¿no? Así mismo, así Ok. mismo. Y, Hasta si se quiere, obligatorio. claro. Y en este caso también, vamos a decir, el Consejo Local está constituido paralelamente. Vimos nosotros que en ese caso el director de salubridad más los vocales conforman esa parte del lado del municipio, del lado de la, vamos a decir, del lado del De la salud, parte del Ministerio de Salud. de la parte del Ministerio de Salud, es el director del hospital regional, ¿verdad? Ok. Y su equipo médico, puede ser su director médico o puede ser el jefe de enfermería, o sea, Ya. tiene su par, vamos a decirlo así, Ok. ¿verdad? Y este grupo se reúne con más regularidad, vamos a decirlo así, Qué bien. que lo que es la gobernación en relación al tema de las mingas ambientales, por ejemplo. O sea, un criterio muy a favor es la minga, ¿no? La realización de las mingas. Claro, las mingas. Y también trabajan muy de cerca, por ejemplo, con el equipo de CENEPA, cuando hacen relación a, vamos a decir, los bloqueos en los casos de, vamos a decir, de epidemia de dengue. Nosotros somos un país endémico, ¿verdad? Pero cuando hay un brote, entonces hay un trabajo articulado con la gente de CENEPA, que es la dirección de, vamos a decir, la que se encarga de todo lo que se refiere a la eliminación de criaderos del mosquito, ¿verdad? Trabajan conjuntamente con la Dirección de Salud, de Higiene y Salubridad de la municipalidad, justamente para llegar hasta los hogares de aquellas personas que tienen sus patios baldíos descuidados, vamos a decir, con muchos criaderos o posibles criaderos del mosquito Aedes. ¿Y hay ítem vacunación? ¿Perdón? Vacunación, o sea, relacionado, el Consejo Local de Salud podría disponer o conversar con el Ministerio de Salud para favorecer el alcance de mayor cantidad de niños en etapa en periodo de vacunación. Por ejemplo, esas actividades en general pueden ser desarrolladas por el Consejo Local. No, porque normalmente la responsabilidad cae sobre el ministerio en sí. El ministerio sí y el hospital de referencia, vamos a decir así. En ese caso el hospital regional. O sea, el hospital regional, así como las unidades de salud de la familia, se encarga de todo lo que se refiere al tema de vacunación. Ya, como habías mencionado, la operatividad está a cargo del personal del Ministerio de Salud. Así mismo. Ya, ok. Y el Consejo Local también tiene acción sobre los sanatorios privados, sobre las farmacias, sobre todos los, vamos a decir, todas las entidades que están relacionadas con la salud. Ya, ¿verdad? perfecto. El tema de la regulación de los medicamentos, el tema de, por ejemplo, el monitoreo y control si se cumplen o no las normativas del Ministerio con relación a los medicamentos controlados, ¿verdad? También regulan todo lo que se llama la medicina alternativa que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, el Consejo Local... O la práctica de la medicina por personas que no están habilitadas para tal efecto, ¿no? Así mismo es. Todo eso es como una ayuda a lo que después vamos a mencionar, que hace relación a la superintendencia, ¿verdad? Entonces, este Consejo Local en el periodo de la pandemia fue muy importante su gestión, porque pudieron articular con los directores de hospitales regionales el accionar, vamos a decir, y ayudó mucho en la separación de los hospitales, vamos a decir, lo que era el respiratorio y el polivalente que habíamos llevado adelante como proyecto, ¿verdad? Ya. Y también ayudó mucho en lo que era, por ejemplo, las barreras, ¿verdad? Recuerdo en la ciudad de Pilar, donde yo estaba trabajando en ese momento, Pilar prácticamente se cerró para el acceso. Definitivamente, ¿no? Sí,
se aisló completamente para tratar de evitar los contagios. La decisión política, vamos a decir, partió del deseo de la gobernación, porque la gobernación está en Pilar, pero también influyó mucho la decisión del intendente con el director regional de ese momento, que era mi jefe directo, ¿verdad? Y en esa reunión también participamos nosotros desde el hospital, yo como director regional del hospital regional. Entonces la decisión fue la más correcta. Los resultados fueron muy efectivos. Ok. ¿Y habría alguna colisión de intereses entre personas que forman parte del Consejo Regional y el Consejo Local? Como cualquier otra entidad que comparte, vamos a decirlo así, actividades similares con otro equipo de trabajo, pueden haber ese tipo de desavenencias, por decirlo así. En relación al tema de la decisión, en el caso de la municipalidad, por ejemplo, que el equipo estamos mencionando de CENEPA, tiene que ponerse de acuerdo con la gente de la municipalidad para el tema de la limpieza de los terrenos baldíos, de todo lo que se refiere a eliminación de criaderos, por ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, es importante entender de que la mayoría de las veces las municipalidades que forman parte del Consejo Local también tienen sus acciones sociales, vamos a decirlo así. Por ejemplo, la compra de cajones fúnebres, vamos a decir compra de medicamentos para escasos recursos y todo ese tipo de cosas. O sea, pero por lo general existe un buen ambiente de trabajo entre estos dos equipos. Vamos a decir, los de la municipalidad con el hospital. Incluso te diría, vamos a decir, hasta hace poco tiempo, la descentralización, que es vamos a decir, pagos por prestación de servicios o ayuda a través de un fondo específico que daba el Ministerio de Salud, eran las municipalidades los que administraban ese fondo, por decirlo así, ¿verdad? En salud, ¿verdad? ¿Remuneración? No, ninguno de los dos consejos. Miembros integrantes de los consejos, ni locales, regionales, ni nacionales. No, así mismo es. Esto es, vamos a decir, ad honorem, todos los que están trabajando dentro de los consejos regionales, locales o del mismo Consejo Nacional de Salud, lo hacen de forma gratuita, por decirlo así, sin cobrar honorarios, ¿verdad? Y yo creo que es lo lógico, porque es la preocupación sobre salud. Antes de terminar, Víctor, ¿hay alguna acotación en la lámina? Todas aquellas instituciones que tengan interés en incorporarse a los consejos deberán solicitarlo por escrito a la mesa directiva correspondiente y en el mismo debe demostrar su relación con el sector salud. O sea, cualquier institución relacionada comprobada de que efectivamente está vinculada con el sector salud puede solicitar su incorporación. Así mismo. La cadena de farmacia, hay otros componentes. Los prestadores, vamos a decir así, Acción Social. Acción Social, correcto. Senadis, por ejemplo, que es para ayuda. La DIVEN también. Todos ellos pueden formar parte de él. Bueno, perfecto, Víctor. Muchas gracias. Y a toda la teleaudiencia le agradecemos su preferencia para con nosotros en este programa a la cual llamamos Gestión Salud. Hasta la próxima.